Bueno, pues hola a todos, buenos días y bienvenidos a la octava webinar del ciclo Alumni Conversa Liderando en tiempos de crisis. Hoy el tema que nos trae hasta aquí es creatividad al servicio en tiempos de crisis. Bueno, pues hoy más que nunca, en estos tiempos de incertidumbre, necesitamos desarrollar nuestra creatividad para ser capaces de encontrar soluciones que nos permitan dar respuesta desde lo público a todas esas dificultades y a esas situaciones nuevas que se están presentando resultado de esta pandemia. Como siempre, antes de empezar, os envío un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de la Fundación, esperando que estéis lo mejor posible en esta situación y mandándoos también muchísima energía a todos y esperando que este rato que nos conectamos juntos también nos permita recargar de alguna forma las pilas y darnos energía para abordar este momento con una actitud positiva y con muchísima fuerza. La webinar de hoy, como os decía, es una invitación a conectar con nuestra capacidad creativa y a recordar la magia que se produce cuando ponemos esa creatividad al servicio y la compartimos con otros, generando sinergias en red. Agradezco muchísimo a Carlos Luna, profesor del programa que muchos le conocéis porque habéis tenido la suerte de compartir con él. Gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. A Felicitas Rosavalía de la primera edición, que también la conocéis muy bien, a Albert Troche y a Nayeli de la segunda edición, y mandamos un abrazo muy fuerte a Digno, que iba a estar con nosotros, pero en el último momento le ha surgido un imprevisto, está con nosotros igualmente y nada, le mandamos un abrazo enorme. Y yo no quiero, bueno, agradeceros a vosotros que estáis también al otro lado, que de nuevo habéis dicho que sí a esta invitación. Recordaros que, como siempre, en la segunda parte pues os daremos paso a esas reflexiones y preguntas que vayáis lanzando a través del chat. Y no quiero quitar más tiempo porque, como siempre sabéis, el tiempo somos muy rigurosos y al final pasa volando. Así que doy la palabra a Carlos Luna para que comience. Fenomenal, pues nada, encantado de estar con vosotros. ¿Me oís? ¿Hola? ¿Me oís o no? Sí, te escuchamos, lo que pasa es que se acoplaba el sonido. Tal vez sería bueno que apagáramos el resto silenciáramos los micrófonos y te oímos perfecto. Fenomenal. ¿Y veis mi pantalla? Sí. ¿Blanco? Fenomenal, fantástico. Pues nada, mucho gusto de estar aquí con vosotros y quería compartir pues una reflexión que llevo haciendo estos meses en torno a la pandemia, ¿no? y a esta situación que estamos viviendo. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los alumnos, a todos los que he tenido la oportunidad de ser profesor vuestro y a los que no, pues encantado de compartir con vosotros este ratito y que sigamos haciéndolo en un futuro. Fijaos, yo me llevo durante mucho tiempo, llevo reflexionando sobre qué tipo de persona quiero ser en esta pandemia, ¿no? En esta época que nos toca vivir, ¿no? Y cuando algunos me conoceréis esto, que yo hablo mucho en las clases, ¿no? Pero normalmente cuando una persona queremos ser creativos, pues claro, el cerebro tira siempre de una experiencia propia que tiene, de una realidad que tiene, y hay mucha gente que vive ahí, en esta experiencia, repite la experiencia, está orientado a la eficacia y, oye, pues le funciona en cualquier ámbito, relaciones, empresa, entorno. Luego, aparte de esa experiencia, el cerebro a la hora de producir ideas, bueno, pues hay otra zona en la que te puedes mover, ¿no? Que es la experiencia un poco incremental, ¿no? Introduces alguna mejora, introduces alguna variación en ese ámbito, ¿no? De tu vida, ¿no? Y luego está, pues obviamente, lo que es propiamente la experiencia creativa, ¿no? Creativa de generar algo nuevo, ¿no?
Claro, la experiencia creativa puede ser así o puede ser así, ¿no? Puede ser así, radicalmente diferente, hacia otro lado, ¿no? No se tiene por qué estar apoyado en esa experiencia incremental, ¿no? O por qué no, también podría ser así, ¿no? Ahora bien, lo que me gustaría compartir con vosotros es qué pasa cuando esa experiencia base se desmonta, cuando desaparece el suelo sobre el que pisamos y de repente todo cambia, ¿no? Como ha ocurrido en esta crisis, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Porque el cerebro necesita, como seres racionales, tirar de esa realidad conocida que tenemos, ¿no? Claro, ocurre. Ahí es cuando me lanzaba la pregunta, ¿no? Y me gustaría compartirla con vosotros hoy, ¿no? ¿Qué tipo de líder, ¿no?, creativo quiero ser, ¿no?, durante esta situación y post pandemia, ¿no? Y ahí podemos encontrar que nos podemos mover, pues fijaos, ¿no?, como ha oído mucha gente y muchas personas, ¿no?, en una zona del miedo. En la zona del miedo, en la que, ¿qué ocurre en la zona del miedo? Pues en la zona del miedo, pues me irrito fácilmente, empiezo a quejarme por todo, puedo ser una persona que empieza a tener el efecto del papel higiénico y a comprar papel higiénico como puede, comprar víveres, escaparse de la rutina comprando en Amazon nuevos productos. Puedo ser una persona que simplemente reenvío el contenido que recibo, no inspiro, paso de ser un líder que inspiraba a un líder que simplemente reboto la información. Puedo estar en una zona en la que asesino mis propias ideas, ¿no? Que tengo una mirada negativa sobre la realidad, que paso constantemente añorando realidades pasadas, ¿no?, que fueron en su día, pero que ya no van a ser, que no vamos a tener, ¿no? Puedo empezar a practicar, ¿no? Claro, esa persona que añora realidades pasadas empieza a practicar la pregunta de la lamentación, del victimismo, empiezas a contagiar a los demás sobre tus emociones. ¿Y qué emociones? Pues emociones del miedo, de la ira, ¿no? Y normalmente empiezas a comportarte bajo un pensamiento inmediato, ¿no? ¿Con qué objetivo? No para construir, no para liderar, no para generar cambio, sino sobre todo para protegerte, ¿no? También hay una otra alternativa que yo también la reflexionaba estos días, ¿no? Puedo pasar a una zona de aprendizaje, ¿no?, en la que empiezo, como ahí os pongo, ¿no?, a asumir esa incertidumbre, ¿no?, y empiezo a delegar de forma positiva, empiezo a dejar cosas que ya no controlo, ¿no?, ese instinto que me lleva el miedo a intentar controlar cualquier realidad, y ahí no cabe la creatividad. Cuando quieres controlar, quieres estar en esa experiencia que ha desaparecido, en esa realidad como la conocías hasta entonces, ¿no? Empiezas a hacer una compra mucho más racional, empiezas ya a tomar tu responsabilidad como medio de comunicación que eres, individual, ya no reenvías, contrastas la información, ya no reenvías y evitas cualquier bulo, empiezas a ser constructivo, ¿no? Y como no, empiezas a crear tu propio contenido. Antiguamente en la zona del miedo estabas paralizado y te dedicabas simplemente, o te puedes dedicar simplemente a reenviar información, ¿no? Ahora empiezas a crear un poco de contenido inspirador, ¿no? Y empieza también ciertas actitudes, ¿no?, que posibilitan la creatividad. Miras la realidad de forma comparativa con lo que fue. Todavía estás ahí comparando lo que antes era y lo que hay ahora, ¿no? Todavía no es una mirada totalmente creativa, ¿no? Empiezas a asumir la situación y empiezas a identificar tus emociones. Ya no estás en forma protestona, ya no empiezas a quejarte por todo, sino empiezas a identificar esas emociones que te van a posibilitar luego mirar la realidad de una forma mucho más profunda y ser más creativo, ¿no? Y empiezas a generar ideas incrementales, ¿no? Y por último, pues puedes estar viviendo en la zona de la creatividad, ¿no? Ahí tenéis como una fotografía de ciertas actitudes o aspectos que os invito a que trabajemos, ¿no? Y que desarrollemos en esta época de crisis, ¿no? Empiezas a reconectar con tu propósito.
y lo empiezas a vivir desde la realidad de crisis que tienes. Ya no intentas escaparte de ella vía compras, vía talleres de danza compulsiva o de bailes de salón en el salón o de gimnasia, etcétera, sino empiezas a reconectar con tu propósito, ¿no? Empiezas a ver que tus talentos puedes ponerlos al servicio. Empiezas a generar contenido propio, muy inspirador, y un contenido que empieza a ayudar al otro, ¿no? A descubrir su horizonte, ¿no? Y pasas ya de ser asesino de ideas, como era en la zona del miedo, a impulsar ideas de los demás y a fomentar esa sinergia creativa con tu equipo, en tu trabajo en el que estés, en tu familia con la que tengas que convivir 24 horas encerrado en casa. Empiezas a fomentar esa sinergia creativa, ¿no? Y por otro lado, debajo de la línea, pues tenemos otra serie de actitudes y emociones, ¿no? La paciencia. Empiezas a practicar la paciencia, fundamental para mirar una realidad de forma profunda y por lo tanto empezar a crear nuevas ideas sobre esa realidad. Si no tienes esa mirada paciente, sosegada, profunda, es imposible, ¿no? Generar ideas disruptivas, ¿no? Con el nuevo entorno que tienes, ¿no? Empiezas a practicar la pregunta creativa. Fíjate la diferencia, ¿no? Entre practicar la pregunta creativa y practicar la pregunta de la lamentación o el victimismo, el por qué habrá ocurrido, ¿no? De la primera zona del miedo versus la zona creativa, ¿no? La pregunta creativa, ¿no? ¿Y si? ¿Qué pasaría si? ¿Por qué no? Y, por supuesto, pues empiezas a generar ideas, como yo os pongo, de más alejadas, ¿no? De la zona de aprendizaje. Y otro tipo de actitudes con los demás, ¿no? Empiezas a ser muchísimo más comprensivo con los demás, empiezas a agradecer, valorar, etcétera, ¿no? No me quiero extender porque, además, ya me he comido un minuto del tiempo de mis compañeros, ¿no? Pero esta es una foto que me gustaría compartirla con vosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas solemos partir de la zona de miedo, es natural y razonable. ¿Qué pasaría si ante tu realidad, en tu entorno, en tu ONG, en tu fundación, en tu trabajo, en tu familia, empiezas a adoptar actitudes de la zona de creatividad? Que te lleven a intentar generar ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Todos los días aquí a las 8 y en muchas partes del mundo se empieza a aplaudir a los enfermeros, al sistema sanitario, etcétera, ¿no? Esa es una actitud de agradecimiento, es una actitud de valorar el trabajo con los demás. Si veis ahí abajo, debajo de la línea pone soy comprensible conmigo mismo y con los demás, agradezco y valoro. Pues aunque no lo entienda, aunque mis emociones sean de miedo, aunque mi tal, me puedo enganchar a través de una actitud de estas que aparecen en este círculo de la zona de creatividad, porque eso me va a ayudar a dinamizar muchísimo más y entrar antes en esta zona creativa, ¿no? A través de estas actitudes que os pongo aquí, puedo arrancar desde una zona de creatividad e invertir la flecha. Partir de la zona de creatividad hacia la zona de crisis, ¿no? Así que nada más, no quiero extenderme mucho más, pero esta es mi reflexión. ¿Qué tipo de líder quieres ser en esta etapa de pandemia y en qué zona te quieres vivir? ¿En qué zona quieres moverte, ¿no? ¿La zona del miedo, la del aprendizaje o la creativa, ¿no? Que inspira y analiza la realidad. Así que nada más, dejo palabra a mis compañeros porque luego seguro que tenemos tiempo para debatir y preguntar, etcétera. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Carlos. Felicitas. Dale, bueno, hola a todos. Un poco cuando hablaba con Soledad sobre qué contar hoy, porque la verdad que hay un montón de herramientas y de pensamientos para compartir que creo que pueden serles útiles, me venía a la mente algo que trabajé hace un par de años con el Ministerio de Modernización de Argentina, para crear todo un programa de diseño ágil de políticas públicas, poder llevar la agilidad que tiene el sector privado en algunas cosas al corazón del sector público. Y de ese programa creo que puedo rescatar dos puntos que me parecen fundamentales y que creo que les pueden llegar a servir para analizarlos en las organizaciones donde les toquen estar, en los espacios donde les toquen estar, y que puedan ver cómo pueden mejorar o modificar algunas estructuras para ser más creativos o generar algún tipo de innovación real que en este tiempo de pandemia es tan necesario. El primer concepto que les voy a compartir es algo que aprendí en realidad en un programa sobre cómo crear experiencias para usuarios que sean increíbles. Soy una gran fanática de la creación de experiencias, así que pude trasladar este concepto de las 3P, lo mantuve en inglés porque si no, places se me convierte en lugares y ya pierde la gracia de las 3P,
pero que son como las 3 aristas que hay que tener en cuenta siempre para poder generar un espacio que fomente otra cosa. Puede ser una experiencia increíble, pero en el caso de lo que nosotros estamos trabajando, para poder fomentar innovación. Y cuando no se trabajan las 3 al mismo tiempo, o sea, no se las tiene a las 3 en el mismo nivel de importancia, es desde lo que mi experiencia me dice, es que es donde fallan las organizaciones intentando hacer innovación. El primero es procesos. Hoy se escucha mucho de todo lo que son metodologías ágiles y cómo hacer que las ideas fluyan más rápido dentro de una organización, o que nos podemos equivocar rápido y barato. Y veo a muchas organizaciones que se encargan de darle un montón de capacitaciones y de llevar a expertos de las metodologías a las compañías para que aprendan y decir, bueno, ya está, ahora todos sabemos hacer metodologías ágiles y podemos prototipar y testear, que son un montón de palabras que se usan últimamente. Ya está, ahora ya podemos ser muy creativos y generar algún tipo de innovación. No funciona solo. ¿Es fundamental? Sí. Si los procesos adecuados, si dentro de la organización o del espacio donde ustedes se encuentran, sienten que los procesos, más que ayudarlos a que las cosas fluyan, les traban constantemente las cosas, y sienten que es una escalera de 200.000 escalones, la realidad es que la gente se frustra. Y dice, no, esto no va a salir nunca, esto siempre es así, y las cosas no van a cambiar. Y ahí tenemos un primer problema. Entonces, presten atención a los procesos que los rodean, y si donde están, pueden ustedes hacer algo para que las ideas y las nuevas iniciativas puedan fluir de una forma más rápida, o que la información pueda llegar a donde tiene que llegar. Vamos con el segundo, que es places o lugares, que este es como el más loco, pero creo que uno de los más importantes también, porque dice... muchas empresas dicen, no, ahora son nuestras nuevas oficinas llenas de colores, hay puff, vidrios para escribir, le ponemos un montón de cosas de esas modernas, y ahora suponemos que porque cambiamos nuestras oficinas los empleados van a ser más creativos. Sí, es verdad, pero no es suficiente, necesitamos de las otras 2 variables también, ¿no? Los espacios que fomentan la creatividad no son necesariamente los que tienen post-it de colores por todos lados, necesariamente. ¿Por qué? Los espacios que fomentan la creatividad son aquellos que permiten la mayor colaboración e interacción, o estas cosas que decía Carlos Luna de ampliar nuestra base de experiencias. Si yo puedo tener más contacto y mis ideas y mis pensamientos fluyan de mejor manera hacia las personas que tengo alrededor, es posible que la base de experiencia de todos nosotros se amplíe. Y acá siempre, los que me conocen saben que soy fan de Disney, y no puedo no dar algún ejemplo de Disney. Y en el caso me gustaba mucho la historia de las oficinas de Pixar. Si alguien tiene la posibilidad de visitarlo, hágalo. Y que te cuentan que los baños dentro del edificio principal de Pixar están en un solo lugar, es un lugar central para todo el mundo, pero todas las oficinas tienen que ir al baño ahí. Y la cafetería y todo está ahí en el medio. ¿Por qué? Tranquilamente podrían haber puesto baños y bares cerca de cada una de las oficinas, pero de esa forma se aseguraban que gente de distintas áreas, que están haciendo distintas películas, que tienen distintos expertise, se puedan encontrar, aunque sea de camino al baño, y decir, vos habías trabajado en tal película, escúchame, ¿cómo hicieron tal cosa? ¿Sí? Que nuestros espacios fomenten que la gente comparta, que las conversaciones fluyan, es muy, muy importante. Y no solamente el tema de la colaboración, en general, si el espacio donde estoy o donde pretendo que mi equipo trabaje les permite cambiar de perspectivas todo el tiempo, es más posible que nuevas ideas surjan constantemente. Si no, siempre estamos rodeados de lo mismo y hablando con las mismas personas. Y ya que estamos hablando de personas, vayamos al tercer punto, que es clave el equipo de trabajo. Primero, la lógica es que sea gente idónea para el proyecto que queremos hacer. Y acá, idónea no significa que sean los más expertos en la materia, ¿sí? Hay como un mito de la expertise, que si vamos a hacer un trabajo relacionado a, no sé, marketing, traigamos a los 70 gurús de marketing a trabajar en esta mesa, y solamente hay gente de marketing. No, tratemos de que haya gente de distintas expertise, de distintos backgrounds, que nos van a ayudar a pensar de formas distintas o a ver el problema de una forma distinta. Y sobre todo, lo más importante es que la gente que quizás no tiene la experiencia directa del campo tiene menos sesgos de preguntar o de plantearse cosas, porque tiene menos límites planteados, ¿no? De decir, no, esto ya sé que no se puede. Como no sé si se puede o no se puede, lo pregunto y por ahí disparo
una idea nueva sobre la mesa. Para eso, para que la gente pueda hacer preguntas y sin sentirse tonta o ignorante, es muy importante que ese espacio que estábamos generando haga que la gente y las dinámicas de trabajo de esas personas que van a estar trabajando en nuestro equipo sientan que no pasa nada si se equivocan, ¿sí? Que tengan la mente abierta, que sean curiosos, que no tengan miedo a preguntar porque no hay preguntas tontas. Y cuando empezamos a ver a estas tres variables juntas, perdón, me pasé, cuando empezamos a ver estas tres variables juntas es donde nos damos cuenta que cuando analizás casos de organizaciones, o a mí que me toca entrar y salir de distintas organizaciones que están intentando transformarse digitalmente, normalmente encontraron una de estas variables y le pusieron el 100% de los porotos a esa variable. Me pasa de esto que les contaba, ¿no? Que los que se casan con los procesos y dicen, no, es que ahora toda la empresa va a estar capacitada en metodologías ágiles y todos nuestros proyectos se van a trabajar así. Pero las otras dos variables ni las miramos. O las empresas que les digo, o las organizaciones, porque también me pasó con el gobierno de la ciudad de acá de Buenos Aires, que al equipo de innovación los iban a sacar de las oficinas tradicionales del ministerio y les iban a alquilar un cowork para que estén en un lugar más creativo. Y yo, sí, pero te falta todo lo otro. O cuando, el caso más complejo incluso es cuando traen algún gurú creativo y lo meten en una empresa o en una organización donde ni los procesos, ni el lugar, ni la gente está preparado para poder hacer creatividad, es tirar semillas en tierra hiper mega árida. Entonces, primer tip, analicen en estos tres aspectos cómo está la organización donde ustedes están trabajando en este momento. Y para seguir, otra herramienta que me parece súper útil es esta doble pirámide. Normalmente cuando empezamos a hacer ideación y a pensar soluciones para un problema, lo primero que nos limita es qué es viable, ¿no? Todo lo que tenga que ver con presupuestos o con tiempos. No, bueno, pensemos qué se puede hacer en 2 semanas. Bueno, no, pero pensemos qué se puede hacer con este presupuesto, que es súper acotado. Y ya la base de ideas con la que vamos a partir está súper chiquita y súper sesgada. Las tres variables que normalmente se tienen en cuenta, o que se deberían tener en cuenta, para filtrar y elegir una idea o un proyecto o una iniciativa, son estas tres. La de viabilidad, que en tiempo y dinero sea posible de hacer, que sea factible desde el punto de vista técnico, es decir, que tengamos las herramientas o las personas o el conocimiento para poder ejecutar esa idea, y el tercero, que sea deseable, es decir, que haya un match entre lo que nosotros estamos proponiendo y el problema que intentamos solucionar. El gran problema es que normalmente arrancamos al revés. Normalmente empezamos las ideas filtrándolas desde lo viable, y después vemos qué podemos hacer, y después, bueno, y de todo esto, qué es lo más deseable. Yo lo que les propongo es que hagan el ejercicio al revés, y que empiecen primero con lo deseable. ¿Cómo solucionaríamos este problema? No importa el tiempo, no importa la tecnología, no importa nada, que nuestra base principal de ideas sea lo más amplia posible. Tengamos la mayor cantidad de posibilidades orientadas 100% a resolver ese problema a ese ciudadano o a ese usuario al que intentamos solucionarle. Después veamos de qué somos factibles de hacer, y después de esas ideas recién veamos cuáles son viables, o cómo las podemos hacer viables. Había un caso en el que estábamos trabajando de cómo enseñar robótica a chicos de todo el país. Bueno, obviamente la idea que surgió en Deseable, les mandamos un robot con inteligencia artificial a cada chico de todo el país, y así cada uno lo puede programar. Genial, salió en Deseable, nos encantó. Pasamos a la parte factible. ¿Podemos armar un curso con este tipo de conocimientos? Sí. ¿Podemos enseñarle a un chico de 10 años cómo programar un robot? Sí, se puede. Genial. ¿Podemos mandarle, vamos a lo viable, ¿podemos mandarle un robot a cada chico del país? No, es inviable. Ok, pero esta es la idea que nos gusta. ¿Cómo podemos hacer viable esta idea? ¿Cómo podemos hacer que cada chico del país reciba un robot en su casa que pueda programar? Bueno, si el robot es de cartón, es más barato. No, y si el robot es de hoja A4 que cada uno puede imprimir, y es más barato. Y si encima lo imprimimos y eso es fácil, lo mandamos por correo, ¿podemos llegar por correo? Sí. Entonces, de golpe una idea de que cada chico pueda tener un robot en su casa que pueda programar y que pueda hacerlo, terminó haciendo con alambres y con pilas A4, pilas de AA con una hoja A4 que recortaban, nunca hubiera llegado a esa posibilidad de analizar esa idea si no hubiera sido
si no hubiéramos arrancado de los deseables, porque desde acá jamás hubiéramos empezado con algo viable de un robot para cada chico del país. Entonces, cuando tengan que hacer ideación, fíjense que por dónde están empezando y cuándo empiezan a poner los límites. Hay un falso mito de que la creatividad es mejor sin límites. No, los límites son necesarios y mientras más nos apriete el zapato es mejor porque nos hace ser más creativos, pero es muy importante saber cuándo ponerle los límites, ¿bien? Eso es como lo más importante, porque si lo ponemos demasiado temprano los límites, estamos frenando la creatividad. Bien, y para cerrar un poco, ya para dejar paso a quien sigue, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que los que me conocen lo saben, que es jugar. Jueguen a juegos. Cuando estamos jugando se activan distintas partes de nuestro cerebro que por ahí en el día a día no lo hacemos. Entonces está bueno jugar y hacerse desafíos y lo que sea con sus amigos o ustedes mismos. Hay un montón de juegos para hacer. Entonces les traigo unos pequeños juegos para que hagamos hoy. Algunos de los que ya han hecho algún tipo de taller de creatividad conmigo probablemente alguno lo conozca, así que pongo 2 ejemplos. Si ya conocen uno, tomen el otro. Si no conocen ninguno de los dos, elijan el que les llame más la atención, porque les voy a dar 2 minutos para intentar resolverlo, y después voy a mostrar las respuestas, ¿sí? Vamos a empezar. Esos son los 2 casos. Un cuadrado, donde tengo que resolver, les doy una pista, no es 6, lo que va ahí, o cómo podrían armar 5 filas con 4 árboles en cada una. Les doy 2 minutos de reloj, y vemos las respuestas. La cara de todos pensando es espectacular. ¿30 segundos? Bueno, vamos a dejarlo por acá. ¿Cómo les fue? Quiero ver en el chat, no pongan las respuestas en el chat, pero quiero leer a ver si creen que los respondieron, que pudieron encontrar una respuesta. Ahí un par de números. Bien. ¿Con qué les quiero mostrar con este ejercicio? El cerebro es vago. El cerebro es muy vago. Y va a querer llevarnos a donde ya conoce. Y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para obligarlo a salir de lo conocido, para que deje de trabajar en la zona de experiencia que decía Carlos. Cuando vemos números, ¿qué pasa? Vemos números y ¿a qué nos recuerda? A matemática. Por ende, muchos de ustedes probablemente intentaron resolver eso haciendo alguna cuenta matemática, sumas, restas o multiplicación o división, porque no se nos ocurre otra cosa. Vemos números y va número. Es obvio que tiene que ser un número. Pero no, nuestro cerebro es vago, pero no se lo tenemos que dejar. Esa forma, esa información la hemos visto muchísimas veces, se lo puedo asegurar. Todos ustedes la han visto, saben qué hay ahí. El cerebro no fue a buscar esa información. Y se las voy a mostrar. Una R. Lo que iba ahí era una R. Es una palanca de cambios, no sé cómo se dice en sus países, pero es lo del auto. Poner de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. Algunos la tienen adelante, sí, ya sé. Pero la realidad es que
yo no voy a creer que nadie de esta sala alguna vez vio este gráfico. Pero a nuestro cerebro, como ve números, no se le ocurre ir a buscar una R. Cuando empezamos a buscar ideas, pasa exactamente lo mismo. Vamos siempre a donde nos es conocido. Y es un músculo que hay que ejercitar para salir de ahí y obligarlo a que el cerebro busque en otras cajitas de experiencia que no tienen que ver con lo directamente relacionado. ¿Bien? Alguno de acá espero que haya elegido el otro, el de los arbolitos, que también, ¿qué nos hace ver? Nosotros vemos esto, vemos los arbolitos y decimos, bueno, a ver, líneas rectas, ¿cómo hago líneas para poder ponerlo? La solución era súper simple, pero no se nos va a ocurrir porque buscamos líneas, no formas. Miren eso. La forma de una estrella. Están las 5 líneas con 4 árboles en cada uno. Nuestro cerebro pone reglas extras que no existían. Decir, bueno, no, los árboles no se pueden repetir. No, qué sé yo. Puedo compartir árboles, porque claramente no me alcanza la cantidad de árboles que le mostré para poder cumplir el objetivo de forma lineal. Tenemos que pensar de una forma distinta, pero el objetivo se consigue, la solución está. Y así como que quizás uno dice, no, esto es imposible, cuando empezamos a buscar soluciones para problemas, nos pasa lo mismo. Decimos, no, esto es imposible, no, esto sin un montón de tiempo, un montón de recursos y un montón de gente, esto no se puede hacer. Que cada chico del país tenga un robot en su casa es imposible y no se puede hacer. No se dejen atrapar por lo que nuestro cerebro vago nos dice que pasa, ¿sí? Piensen, acuérdense de la caja de cambios y de la estrella con los arbolitos cuando les pase eso, y digan, no, tiene que haber una posibilidad, y aléjense, y hablen con gente distinta y compartan sus ideas, porque esa es la mejor forma de asegurarnos de que nuestro cerebro no nos va a llevar a donde siempre quiere ir. Con eso voy a terminar. Muchísimas gracias, Felicitas. Muchas gracias. Un placer. Albert, adelante. Ya, me toca ya. Adelante, a por ello. Ay, Dios mío. Bueno, yo después de Felicitas, ¿cómo voy a hablar después de todo lo que habló? Ya estoy confundido con los juegos y los árboles y las estrellas y todo. Bienvenidos a mi casa, mis queridos amigos. Para mí es un placer poder saludarles desde acá, desde Puerto Rico. Quiero empezar con algo. Quiero que todos, en la medida que puedan, se pongan las manos así, como se acostumbran a hacer. No los puedo ver, pero sé que Dios o alguien los está viendo desde arriba. Así, póngaselo así. Y ahora cámbienlo. Pónganlo de otra forma. Oye, hasta a mí me dio trabajo. No quiero hacer la pregunta porque de momento se vuelve una sesión de coaching. Y simplemente quería que hicieran algo diferente dentro de lo que acostumbran a hacer. Hoy quiero comenzar hablando de los héroes. Y cuando voy a una definición de héroe que busqué en Dios Google, que siempre nos responde y siempre está allí para nosotros, cuando necesitamos una duda, vamos donde Google. Y dice, persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. O si no, un personaje principal en una obra literaria cinematográfica, especialmente que produce admiración por sus buenas cualidades, admiración por sus buenas cualidades. Y hace poco, obviamente, en este contexto del COVID, que también ha afectado a Puerto Rico, estaba viendo en una red social alguien que comentó, y ahora, ¿dónde están los influencers? ¿Dónde están los cantantes? ¿Dónde están los artistas? Porque ahora te das cuenta que el artista no es necesario, porque sí te das cuenta que es necesario el que hace la investigación científica, el médico y el que te pueda atender en una crisis. Y obviamente le di toda la razón en ese momento al texto, pero me quedé pensando luego y dije, fíjate, sí, ellos son nuestros héroes y siguen siendo nuestros héroes, porque cuando vamos y vemos las películas de los superhéroes o la serie, siempre que acudimos a un superhéroe o vamos a un héroe, es muchas veces un contexto donde lo necesitamos. De igual forma, en la medicina o en este contexto, vamos corriendo donde ellos para que nos atiendan en una dolama, en una dolencia o algo que tenemos dentro de nosotros y queremos recuperarnos, ¿no? Y en este caso me doy cuenta que gran parte de la población dentro de esta situación pues se ha visto afectada por el COVID y han tenido que acudir a esos héroes. No obstante, hay otra parte de la población que nos hemos quedado encerrados en nuestras casas, nos hemos quedado encerrados en este contexto y hemos acudido a otros héroes. Y esos héroes los quiero reconocer hoy, que son nuestros artistas, son nuestros influencers, son nuestros bloggers, son nuestros cantantes, porque a la hora de la verdad,
yo en mi crisis en mi casa, que ahora obviamente por el síndrome que se menciona ahora, el síndrome de la cabaña, estar encejado tanto tiempo, no tengo a dónde acudir, entro en crisis, ¿qué puedo hacer? Pues me refugio en el Netflix, me refugio en la música, me refugio en otras cosas, a pesar de toda la gama de trabajo. Y hay un héroe, y a ese héroe acudimos al comediante que nos hace reír para que nos quite el estrés, acudimos al speaker que habla bien bonito, a ese acudimos, y esos héroes yo los quiero reconocer hoy, porque han sido nuestro refugio para nosotros no caer en una crisis de salud mental, donde quizás no entramos en este contexto del COVID porque nos hemos cuidado, simplemente no nos ha tocado, porque quizás yo estoy hablando aquí hoy y quizás tenga el virus y mañana esté en el hospital, o pase lo que pase, que a cualquiera nos puede tocar, pero esos héroes están allí. Y eso lo muestra en los facts. Hay unos facts, porque usted ve los likes, usted ve que se han vuelto viral, usted ve que disfrutamos su música, usted ve que disfrutamos su emoción y cómo nos inspiran en todo lo que hacemos. Y usted no me niegue que usted no ha escuchado música en estos días, usted por favor no me niegue que usted no ha visto por lo menos una serie de Netflix, usted no me niegue, porque obviamente en todas las ediciones tenemos un playlist de la música que nos gusta. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces yo he sido, no me quiero considerar víctima, pero tengo que defender muchas veces mi profesión como educador en la música o como músico. Porque de momento llego yo, buenas tardes a todos, mi nombre es Albert Troche, soy maestro de música. Entonces, ¿y este qué hace aquí? Aquí estamos los economistas, los juristas, y este que se cree que póngase a cantar y no puede hacer nada por este país, usted lo que tiene que hacer es cantar. Y se me hace muy difícil en este contexto de poder defender mi profesión y poder dejar saber que mi talento y mi conocimiento también pueda aportar de alguna forma u otra a esta situación en la cual estamos enfrentando. Quiero hablar un poquito de Puerto Rico. Puerto Rico estamos pasando por un momento difícil, obviamente todo el mundo está pasando por un momento difícil, al igual todos los países de Latinoamérica estamos pasando por momentos bien difíciles, pero Puerto Rico dentro de este contexto bien interesante, pasamos por un huracán en el 2017 que obviamente estamos en cierta manera acostumbrados a los huracanes y después de 10 años fue que venimos a tener uno fuerte. El problema del huracán muchas veces no es el huracán en sí, sino lo que viene después del huracán. Los días largos sin energía eléctrica, los días sin agua, los días sin comunicación, días donde pues, no me puedo comunicar ni tan siquiera por WhatsApp o Telegram, o ponerme al día si estamos en Telegram, en Slack o WhatsApp. Eran días donde yo me preguntaba qué va a pasar. Y obviamente ahí fue la crisis de ese huracán, que duró varios meses. Luego de eso, pasamos por otra situación política, la cual en Puerto Rico tampoco estábamos acostumbrados, y fue sí lo mencioné, Santiago, mencioné Slack. Y luego pasamos por esta situación de Puerto Rico, donde le pedimos la renuncia a nuestro gobernador, algo que nunca lo habíamos hecho. O sea, yo estaba acostumbrado quizás a verlo en otro país, o quizás a verlo de momento nosotros lo pedimos, y por otro lado, de momento nos vemos en otra situación, que fue recién, empezando el año, empieza enero, y de momento llega un temblor. Entonces, lo que quiero explicarles es que vino un temblor, vino un terremoto, porque uno de ellos se considera terremoto porque pasó de 6.0, y era una réplica de temblores. Entonces, todos estos temblores, pues obviamente quizás no destruyen todo al principio, pero van destruyendo todo poquito a poco. Y a mí me afectó en cierta manera, pues obviamente, gracias a Dios, pues en mi casa, mi familia, todos estamos bien. Nuestras casas no se vieron afectadas por X razón. Pero de momento, como ustedes saben, mi trabajo es pedagogo. Yo soy maestro y trabajo con niños. O sea, mi servicio público es darle clase de música a los niños. O sea, yo no trabajo con niños un verano, en un proyecto especial. Yo trabajo con niños al año. O sea, diariamente trabajo con niños. O sea, que no es fácil, sí, se lo digo, no es fácil. A veces prefiero estar en una oficina coordinando con políticos, pero bregar con niños no es fácil, para nada. Entonces, de momento, allí me choca, porque en la zona que más se afectó de los temblores, que simplemente eran, bueno, ahorita creo que sentí 2 o 3, ya estoy acostumbrado, ya otro temblor, ya que pues ya nos tenemos que acostumbrar, porque ni modo, los especulan que durante un año. Entonces, se me afecta la escuela donde yo trabajo, o sea que se me hacía difícil y prácticamente imposible volverme a reunir con los niños. Muchos de los niños perdieron las casas, muchos de mis estudiantes de las otras escuelas también perdieron sus casas, y fue un contexto pero que tan difícil, que yo sentía un sentimiento de impotencia, un sentimiento de una empatía que jamás en mi vida había sentido, porque yo cómo los puedo ayudar. Y de momento ver las reclamaciones por el Facebook, miren, no, hoy no tengo que comer, hoy no tengo, entonces yo estoy aquí a pasos de ellos, ¿cómo los puedo ayudar? Y eran tantas y tantas las preguntas. Y justo cuando ya vamos a acomodarnos
para las carpas, que íbamos a dar las clases en carpas, pues justo cuando ya vamos a volver a la escuela, pues yo creo que está de más decir que cuando justo íbamos a volver a encontrarnos con nuestros estudiantes o que por fin íbamos a volver a la normalidad, pues llega el contexto del COVID. O sea, llega la pandemia, llega que ahora pues, tenemos que regresar a nuestras casas. Y lo peor de todo, que ahora estamos en nuestras casas y hace unos meses atrás queríamos estar fuera de nuestras casas y la gente, por miedo a que le caiga la casa encima, pues dormían afuera. Pues ahora nos invitan a estar adentro y los temblores siguen. O sea que entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, ahora el plan de contingencia de Puerto Rico es el siguiente. Pues entonces, ¿cómo me preparo para el terremoto? Pero con el contexto del COVID. ¿Cómo yo me pongo la mascarilla? ¿Cómo hago el bulto? Y el plan ha sido todo. Y hablar del gobierno, pues obviamente, pues es un tema muy difícil también. Y de momento ahora, ya estamos entrando a junio, que se aproxima la tan inesperada temporada de huracanes, que también, obviamente, pues se vislumbra que es una incertidumbre si viene un huracán o no. Y en ese contexto estamos trabajando. Obviamente, quizás sus países están en unos contextos mucho peor que el mío, y aquí hay historias que muchos de los compañeros que nos están viendo pueden compartir, que quizás estén mucho peor que el mío, quizás yo estoy de lujo. Pero lo que quería mencionarle hoy es que, de la misma manera que empecé con lo de los brazos, así, las circunstancias de la vida me han obligado a tener que poner los brazos así, de la manera en que no me gusta, de la manera en que no me siento cómodo, de la manera en que me reta, de la manera en que yo, espérate, no, esto no, yo no me preparé para esto. Y aquí estamos hablando lo que menciona Felicitas del cerebro vago, de que obviamente no, yo no quiero hacer esto, quiero seguir con mi cotidianidad. De lo que menciona el otro, de Luna, con relación a las zonas del aprendizaje cuando lo sacan de la zona. Y estamos viviendo en esa transición y en ese momento tan difícil. Pero me recuerdo una historia que me fascina y siempre la cuento, y si usted ya la ha escuchado de mí, por favor, ya no diga el spoiler. En una ocasión, en una ciudad, había una estatua. Esta estatua era de barro y era muy significativa para la ciudad. Y tenía un valor de miles de dólares. Y de momento había un proyecto bien grande en la ciudad y hay que mover esa estatua, moverla de lugar. Cuando la mueven, pues obviamente todos estaban con esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Cuando la mueven, la estatua que era tanto para la ciudad comienza a desmoronarse, comienza a destruirse. Eran llantos, eran preguntas y decían, ¿pero qué pasa? Esto, ¿por qué tanto hemos trabajado? Sin embargo, alguien se percata y dice, mira lo que hay ahí. Y resulta que dentro de esa estatua de barro había una estatua similar, pero de oro. O sea que el barro simplemente estaba cubriendo esa estatua de oro que estaba dentro de la otra. Por lo tanto, ahora, el valor de esa estatua, que era un valor de miles de dólares, ahora tiene un valor de millones de dólares. Lo que había dentro de esa estatua era mucho más poderoso y valioso que lo que había afuera. Simplemente tuvieron que moverla para que entonces se dieran cuenta del gran valor que había ahí adentro. Y nosotros aquí, en todo el mundo, porque esto es una situación que nos ha afectado a todos, nos estamos moviendo nuestra estatua. Y nuestra estatua se nos está desmoronando y sentimos que no tenemos a dónde acudir y sentimos y nos hacemos muchas preguntas y tratamos de solucionarlo y tratamos de buscar alguna luz, algo que me conteste las preguntas que me estoy haciendo constantemente. Y nos estamos percatando. Quiero decirle hoy a todos los que nos están viendo o los que nos vean después, que hay oro saliendo dentro de cada uno de nosotros. Hay un oro, esa estatua de oro que tenemos por dentro está saliendo ahora dentro de este contexto. Así que con esto los dejo y gracias por darme la oportunidad de poder hablarles. Así que no quiero consumirle más tiempo, así que sigan trabajando por ese oro que está dentro de todos y cada uno de ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias. Nayeli, te tenemos por ahí. Gracias, Sol. A ti, adelante. No, pues siempre es un gustazo y ahora seguir después de Albert, pues me deja con el corazón bien grande, porque también lo que yo les quiero compartir, pues es mi propia historia, ¿no? Y cómo mi propia vida me ha llevado a estar en situaciones como las de hoy y que son retadoras y que hay que sacar la innovación y la creatividad al máximo, ¿no? Cuando me habló Sol, yo aproveché un poco y le dije, bueno, un poco de mi historia, de mi propia vida, que sin quererlo me ha llevado ahí, me ha hecho ser la persona que soy, ¿no? Ni mi papá ni mi mamá tuvieron la oportunidad de terminar más que la secundaria. Mi papá fue emprendedor desde los 13 años, empezó a vender cosas y hasta el día de hoy no ha parado. Y siempre nos decía a nosotros, como ustedes tienen que hacer algo por ustedes mismos, tienen que salir de esa zona, tienen que hacer algo distinto. Y nos mandaba a vender plumas cuando teníamos 11 años a la primaria. O sea, siempre nos decía que a cada oportunidad viéramos
un negocio, ¿no? Que viéramos la oportunidad de emprender o crear algo donde no lo hubiera. Entonces, ese fue el pensamiento con el que yo me crié desde los 10, 11 años y es el que me ha acompañado toda mi vida a mí y a mis hermanos. Y también porque mis papás nos dieron la oportunidad de hacer lo que nosotros quisiéramos, lo que más amáramos y lo que nos hiciera ser más felices. Y yo desde los 12 años empecé con actividades de voluntariado, haciendo proyectos sociales para mi comunidad, sembrando árboles. Y aunque a veces mis papás no entendían por qué yo quería hacer eso, ellos decían, bueno, tú síguelo haciendo, ¿no? Jamás estuvieron ahí como para coartarme. Y esa posibilidad infinita de hacer lo que tú quieres, a mí me despertó la creatividad, porque yo no tenía ningún límite que me dijera, tú no vas a hacer esto, tú no puedes hacer esto, sino que siempre había una nueva posibilidad de hacer algo nuevo. Y desde ahí es donde les quiero compartir lo que ha sido mi propia experiencia, y porque a veces muchos dicen, oye, pero tú rapeas y como eso que tiene que ver con todo lo que haces. Pues para mí el rap vino en una circunstancia igual, donde yo no tenía como la posibilidad, estaba en unas misiones de la universidad, teníamos que ir a una comunidad y bueno, teníamos como un montón de proyectos sociales. Y cuando me tocó estar ahí con unos chavos, los chavos tenían como toda esta cultura urbana y les gustaba rapear y como que no querían escuchar lo que nosotros traíamos para ellos, ¿no? Los mensajes sobre liderazgo, sobre ética, buenos comportamientos. Y uno de ellos me retó y me dijo, oye, Nayeli, yo te voy a escuchar, pero si me lo dices rapeando. Y yo, pero sí, ¿cómo yo qué voy a hacer rapeando? En mi vida ni siquiera escucho rap, no sé, ni siquiera sé qué es ese género, ni me interesa, o sea, pero digo, pero si rapeas te vamos a escuchar. Y en ese momento, se los juro que sin planearlo, sin tener una preparación, empecé a hacerlo, porque sabía que esa era la forma en la que me iban a escuchar. Y desde ese momento ya no pude parar, y luego me tocó ir a botín y seguí cantando y haciendo, luego me metí a piano, luego me metí a clases de canto. Y todos estos acercamientos que yo tuve hacia el arte, hacia permitirme ser más allá que una estudiante universitaria, ser más allá que trabajar en los emprendimientos, pero que me daba la oportunidad de acercar el arte a mi vida, es lo que quizá me hace estar hoy en Ashoka y me hace tener la actitud que tengo ante esta pandemia, porque yo creo que apoyo mucho lo que dice Albert en la parte de cómo la música es capaz de sacarnos de esos momentos en los que a veces no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí es cierto es que el arte cobra más relevancia que nunca. Entonces, yo lo que les quiero decir a ustedes o lo que les quiero compartir desde lo que he vivido es que se permitan ser auténticos y que se permitan estar estimulados a todas esas cosas que a lo mejor alguna vez les dijeron que eran vergonzosas o que se sienten muy grandes para hacerlo o que para qué actúan de cierta forma o de otra. Yo les digo que no hay una edad para hacer lo que ustedes quieran y también este tipo como mi propia vida y los estímulos que yo tuve en mi familia, creo que también pueden ser una inspiración para el tipo de proyectos que ustedes hagan. Asegúrense que siempre la política pública que vayan a hacer, el producto que vayan a inventar dentro de su organización, sean cosas que le permitan al otro adquirir experiencias, ser estimulados, ser inspirados. Porque el producto que ha traído en mi familia, que mis papás, quizás sin educación, sin la metodología más importante sobre cómo criar a sus hijos, nos permitieron ser libres. Y solamente en esa libertad me trajeron a mí a estar dirigiendo una organización como esa Ashoka, que lo que hacemos es promover innovación y emprendimiento social y salirnos de la caja en todo México, Centroamérica. Mi hermano es músico, dejó la universidad y todos lo apoyamos para que se dedicara a eso. Mi hermana es maquillista y también, o sea, todos hacemos lo que nos gusta, lo que más nos apasiona y en esto hemos encontrado nuestro mejor lugar, el lugar de donde más podemos aportar al mundo, y yo estoy totalmente convencida que desde ese lugar todos podríamos ahorita empezar a diseñar cosas y empezarnos a cuestionar, a ver, esto de verdad va a inspirar a alguien, va a motivar a otro chico a hacer lo que quiere ser, entre toda esta tecnología que ahora tienen que estar en una pantalla, ¿cuáles son esos estímulos que podemos dar desde casa? ¿Cómo podemos seguir inspirando a otros a hacer lo que quieren ser? Y nunca limitar esos sueños. O sea, para mí, siempre como esta mentalidad de tú puedes lograrlo, tú lo puedes hacer. Incluso cuando apliqué a la beca Botín, yo me sentía, yo que voy a ser 40 de los mejores de toda América Latina. Yo no soy esa persona. Pero cuando yo misma
mis papás y mis mejores amigos me dijeron, claro que lo eres, como ¿por qué tú no lo serías? Y ahora estoy acá y poder hacer esto. Todo tiene que ver con no ponerte ningún límite, motivar la mente más allá de lo que es capaz. Y por último, compartirles lo que ahorita me está tocando vivir igual en medio de esta pandemia. Como mi hermano es músico, no tiene trabajo porque no hay eventos. Mi papá es comerciante, no puede comprar sus productos y ha tenido que estar en casa sin crear nada, ni un peso y batallar en eso. Y mi hermano igual, que es maquillista y que vive de eventos. Y los tres estamos experimentando esto de no tengo trabajo, no sé hacer otra cosa, pero ¿saben qué? Sí es lo que tenemos, la capacidad de no rendirnos. Y mi papá ahorita está empezando un emprendimiento para hacer salsas, con recetas de su abuelita. O sea, cada uno de los miembros de mi familia no están simplemente pensando, pues yo ya qué voy a hacer si yo era músico, si yo era esto. Lo que están sacando es lo que nos criaron durante siempre, la posibilidad de, no importa que esté el peor escenario del mundo, salir adelante y sacar eso. Y en mi caso, nos quedamos sin director en Ashoka justo en medio de la pandemia, y ahora me toca a mí ser directora interina, quién sabe hasta cuándo, no lo sé cuándo va a ser, cuando yo no sentía que estaba preparada y decía yo, pero yo como 28 años, poder liderar una organización de este tipo, pues toca hacerlo y a tocar hacerlo, ¿no? Entonces, hasta aquí termino y los dejo con eso. No permitan que nada ni nadie les ponga barreras, y si tienen la posibilidad de inspirar a sus sobrinos, a sus papás o a gente que ahorita hace un trabajo, no se claven en lo que están haciendo, sino en el potencial de lo que podrían hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos vosotros. Veo que Digno está por aquí. Entonces, hoy vamos con el tiempo también muy justo, pero de verdad, por aquí dice Ana Laura, gracias por tanta inspiración. Y efectivamente, bueno, no sabéis, estáis viendo seguro los mensajes del chat. Gracias a todos, de verdad, por tanta inspiración, por tanta energía y por llevarnos desde el principio de esta sesión a esa zona de creatividad y de impulso. Digno, adelante. Muchísimas gracias, Soledad. Sin duda, un placer enorme encontrarme aquí junto a Felicitas nuevamente. Un gusto verte, Albert, Nayeli, Carlos, un placer. Atendiendo un poco a la invitación que me hacía Soledad, pido disculpas de antemano porque lo que voy a presentar son un conjunto de ideas dispersas y desde ya anticipo muy poco trabajadas, pero cuando Soledad me invitaba a pensar sobre la creatividad, yo trabajo desde la academia en el campo de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Me invitaba a mí a reflexionar cuál es el peso que está adquiriendo esta palabra, la creatividad, ya no dentro de la sociedad civil, cuyas muestras de innovación han sido necesarias en muchísimos casos para salvar vidas en el marco de la pandemia, pero dentro de lo público, ¿no? Dentro de la administración de lo público, ¿no? Y cómo el argumento de la creatividad dentro de la administración de lo público en tiempos de crisis se convierte como una muletilla para tratar de resolver absolutamente todos los problemas, la gran parte de los cuales tienen como origen deficiencias previas al surgimiento del COVID. Es decir, no olvidemos que ahí donde se apela a la creatividad dentro de lo público, en muchas ocasiones lo que se está haciendo es reconocer deficiencias de origen en el marco institucional. Ahí donde hay que apelar a la creatividad para crear respiradores para las personas que están sufriendo del COVID, lo que se refleja también es ausencia de infraestructura médica. Entonces, dar cuenta de cómo el concepto de creatividad muchas veces dentro de lo público, en escenarios de crisis, puede servir como un concepto de falso positivo, me refiero a que inspire alegría, optimismo a la gente, cuando realmente lo que está haciendo es desconocer problemas de origen. Y con esto lo que quiero un poco transmitir, y perdón por ser un poco más pesimista en relación a las conversaciones, a las pláticas que han presentado tan necesarias mis compañeras anteriores, es la necesidad, y Felicitas adelantaba un poco esto con la idea de límites, de creatividad y pensamiento crítico. En tiempos de emergencia, en tiempos excepcionales como el que nos encontramos afrontando, es totalmente esperable que tratemos de buscar soluciones
o explicaciones al momento de crisis que estamos viviendo. En la academia es particularmente impresionante cómo se han sobreexplotado los webinars, seminarios, charlas, talleres, tratando de explicar el COVID desde distintos aspectos: derecho, la política, la medicina, la ingeniería, la docencia, abundan por todos lados. Yo creo que si bien es comprensible la necesidad de explicar la situación actual, también hay que partir, el pensamiento crítico te exige partir de un reconocimiento de lo precisamente excepcional de la situación, y de que al final partimos de un desconocimiento mutuo, de una ignorancia mutua sobre el tema. Tal vez solo a partir de ese reconocimiento de la ignorancia mutua sobre el tema se puedan crear realmente respuestas positivas, efectivas. Finalmente, y en línea con lo que vengo mencionando, me preocupa de sobremanera cómo el argumento de la creatividad dentro de lo público, y quiero ser enfático que me estoy refiriendo al uso dentro de los gobernantes de turno en varios países de la región, sirve en muchos casos para autorizar o no autorizar, pero vender como positivas medidas que ni son nuevas, que ni son creativas y que tampoco deberían ser válidas. Medidas autoritarias. Me parecía muy ejemplificador un caso que, más allá de las particularidades complejísimas que tiene El Salvador, me parece realmente ejemplificador de lo que quiero decir. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es conocido a nivel mundial. Estaba intentando compartir la pantalla, pero veo que, no me lo permite, pero bueno. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es conocido a nivel mundial por su grado de innovación, ¿no? Fue el presidente que se tomó la selfie en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, bueno, ahora veo que puedo compartir la pantalla. En el 2017, la revista Time lo citaría en un artículo diciendo que el alcalde en ese momento de San Salvador estaba combatiendo la criminalidad con creatividad, ¿no? Por medidas que había implementado para combatir el alto índice de criminalidad que existe en efecto en El Salvador. El problema de las pandillas es un problema gravísimo en El Salvador. Que en ese momento era alcalde de San Salvador, ahora es el presidente de El Salvador, el presidente que se tomó la selfie en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ahora es reflejado por la revista Times como el Bukele autoritario. El presidente que fue entrevistado en tiempos de la cuarentena por René de Calle 13, por sus medidas innovadoras respecto al combate contra el COVID, que detrás de esa falsa innovación, lo que realmente estaba reflejando, en mi consideración, es una vuelta a viejas prácticas autoritarias, de saltarnos lo institucional, de saltarnos el marco estatal fundamental para la supervivencia de las instituciones democráticas. Entonces, con esto lo que quiero decir en el marco de lo público es que, ojo cuando hablamos de creatividad en tiempos de crisis, y en esta línea, primero, dar cuenta que en muchos casos refleja no innovación, sino problemas de origen en infraestructura pública, que tienen que ser paliados con medidas extraordinarias por falta de planificación. Digo, la OMS venía alertando de las deficiencias de los países para combatir pandemias desde que aparece el SARS en el 2002, y nadie hizo absolutamente nada. Así que, ojo con eso. Y segundo, que ojo con vanagloriar todo lo nuevo, porque ni todo es precisamente nuevo, ni todo debe valer. Los límites de la creatividad, como señalaba Felicita, tal vez no se ven cifrar únicamente en qué es realizable, sino también en qué es deseable, más allá del contexto actual, en el marco de lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, Digno. Muchas gracias a todos. Y antes de irnos, de terminar esta sesión,
Bueno, pues tenemos una sorpresa que han preparado vuestros compañeros, una sorpresa que es un ejemplo de creatividad, de un proceso creativo que se ha dado, que se dio en un momento entre personas, decía Felicitas con esas 3 P's, ¿no? Entre personas, en un lugar que en un momento dado, bueno, en el que se fomentaba esa creatividad, y yo no voy a decir más que compartir esta sorpresa y este regalo que los compañeros os han querido traer y han preparado con mucho cariño. A ver si soy capaz de hacerlo bien. Vamos a ver. Yo vengo de la tierra buena, donde nacen las estrellas, donde brilla más el sol, calentando el corazón de un pueblo luchador. Vengo del sur, vengo del Caribe, camino firme por mi región, atravesando montañas, mares, selvas y cascadas, voy construyendo mi gran nación, voy construyendo mi gran nación. Y aunque nunca faltará quien diga que la realidad no cambiará, será siempre mi misión seguir luchando sin temor por el sueño de la unión, porque soy de esa tierra, porque soy de Latinoamérica. Latinoamérica vive, Latinoamérica vive, Latinoamérica crece, Latinoamérica sigue, Latinoamérica vive, Latinoamérica vive, Latinoamérica vive, Latinoamérica canta, Latinoamérica ríe, Latinoamérica vive. Desde el río de la Patagonia al calor del Caribe, desde su más ancho mar a su más alto volcán, vive en todo lugar. Vive la alegría de su gente, la mueve su ritmo, su sabor. Y vivir
Latinoamérica vive. Latinoamérica canta. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Latinoamérica canta. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica vive. Bueno, pues yo creo que con esto no hay que decir más nada, ¿no? Latinoamérica vive. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido una sesión muy, muy, muy inspiradora y no tengo más que agradeceros y deciros que ojalá y que espacios como estos realmente, bueno, pues sirvan para, como decíais todos, ir a esa zona de creatividad, a esa zona de colaboración, de interacción y de seguir teniendo una actitud muy proactiva y dinámica y con un espíritu muy positivo, que es con el que nos vamos hoy. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana. Gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Adiós. todos. Gracias. Adiós, un placer. Gracias. Adiós, adiós. A todos. Gracias. Muchas gracias.